¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que estén con nosotros en este segmento de información útil en el que documentamos hechos de la vida cotidiana con el propósito de tener más elementos informativos para una mayor comprensión y entendimiento de lo que sucede en nuestro entorno. La pretensión del hasta hoy gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, de redefinir el pacto fiscal e incluso su amenaza de salirse de él, parte de una premisa correcta, de la cual se derivan una serie de afirmaciones inconcebibles. Esto afirma el doctor en economía por la Universidad de París, Luis Ignacio Román Morales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, especializado en asuntos relacionados con empleo, política económica y coyuntura socioeconómica. Considera el también ex profesor e investigador del ITESO que el pacto fiscal es realmente anacrónico, pues fue un acuerdo que se estableció en la época del presidente priista José López Portillo para repartir la abundancia derivada de la riqueza petrolera. Actualmente el gran problema para el país es que la base sobre la cual se estableció el pacto fiscal ya no existe, porque ya no hay excedentes petroleros. Cada día hay menos dinero para repartir, pero no tienen razón los gobiernos estatales que acusan que el malo de la película es el gobierno federal. Si analizamos de dónde ha salido el dinero para todo el país desde los años 80, los principales financiadores de todo el país, que sí han puesto más de lo que han recibido, son dos estados de la República, Campeche y Tabasco, porque de ahí viene el petróleo. Y podemos poner también a Chiapas por la generación eléctrica. Esto explicó el también integrante de Oxfam México, una organización con presencia en 70 países que tiene como propósito acabar con la pobreza, la injusticia y la desigualdad extrema para la construcción de un mundo más justo y más igualitario. Explica el doctor Román Morales que con respecto a las participaciones federales, habría que hacer una diferenciación. Una cosa es Jalisco y otra el gobierno del estado de Jalisco. Considera que una gran parte del gasto público de Jalisco no la está ejerciendo el gobierno estatal, sino que la ejercen los gobiernos municipales y sobre todo el gobierno federal a través de dependencias federales. Considera que hay un manejo de cuentas incorrecto y con intenciones políticas. Por lo tanto, no se puede decir que se esté castigando presupuestalmente a Jalisco, a Querétaro, a Aguascalientes o alguna otra entidad en particular. El economista Luis Ignacio Román Morales advierte que pese al optimismo del nuevo gobernador de la entidad, Jesús Pablo Lemus Navarro, quien iniciará su gestión este viernes 6 de diciembre del 2024, aunque es verdad que Jalisco tiene ventajas importantes por la inversión extranjera en sectores de punta, como la industria electrónica, autopartes y sectores agrícolas de exportación de berries y aguacate, también tiene sensibles fragilidades en las áreas de salud y laborales, entre otras. Y aunque la deuda de Jalisco es elevada, todavía no entra en una fase peligrosa, pero el gobierno de Lemus Navarro debe tener mucho cuidado en los compromisos que contraiga por los intereses que tenga que pagar el Estado de Jalisco. Pero vayamos a esta entrevista con el doctor Luis Ignacio Román Morales, doctor en Economía por la Universidad de París, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e integrante de Oxfam México, con quien tuvimos esta charla para ustedes, para la audiencia de Puntos y Comas, sobre la situación económica de Jalisco, que este viernes 6 de diciembre cambiará de gobernador. Vamos a la entrevista. Nos da mucho gusto tener en Puntos y Comas la visita del doctor en Economía por la Universidad de París
Ignacio Román Morales. Él también participa en un proyecto denominado Oxfam, que es un organismo internacional que tiene presencia en 80 países y cuyo propósito fundamental es hacer visible esta campaña contra la desigualdad extrema que vivimos en muchas regiones del planeta. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a Puntos y Comas. Pedro, es un gran honor estar contigo, estar con todo tu público, con tu capacidad, tu congruencia, de veras, es un gusto. Doctor, es importante en este momento, tú lo sabes muy bien, como lo sabemos muchos que tenemos relación con Jalisco, que el jueves 5 de diciembre termina el periodo de Enrique Alfaro Ramírez, un periodo muy accidentado y un periodo en el cual se han presentado algunas iniciativas que algunos hemos considerado desmesuras, como por ejemplo esa idea peregrina de refundar Jalisco. Pero la última, 10 días prácticamente antes de terminar su periodo, Alfaro dice, la federación nos está tratando injustamente, habría que replantear el pacto fiscal y si no sucede eso, Jalisco debería salirse del pacto fiscal. Al cuarto para las 12 plantea esa propuesta que ya había incluso planteado al inicio de su sexenio, pero que no había prosperado. Como economista, Ignacio Román Morales, ¿cómo ves esta iniciativa de Alfaro? ¿Tiene sentido a estas alturas o tiene sentido en cualquier momento? Mira, Alfaro, a mi parecer, parte de una premisa correcta de la que deriva una serie de afirmaciones, a mi parecer, inconcebibles. La premisa correcta es que el pacto fiscal realmente es anacrónico. A ver, ¿qué es eso del pacto fiscal? Es un acuerdo que se estableció a nivel de la República a inicios de los años 80, cuando gobernaba López Portillo, y donde el objetivo fundamental era ver cómo nos repartíamos la abundancia. Se decía, México entra al primer mundo, va a tener una cantidad completamente desmesurada de ingresos petroleros y entonces hay que ver de a cómo nos va a tocar en términos de municipios, de estados de la República, del Poder Ejecutivo Federal, cuánto se le trasladaría inclusive a otros poderes, en fin, era la lógica de decir, uy, tenemos dinero para hacer un fiestón. El gran problema es que esa base sobre la que se estableció el pacto fiscal finalmente fue un sueño guajiro. Al cabo de unos cuantos meses vino el incremento brutal de las tasas de interés sobre la deuda mexicana y el derrumbe de los precios del petróleo y de la cruda, de la borrachera petrolera pasamos a la cruda. Y entonces tuvimos una crisis brutal en los años 80. El gran problema ahorita es que seguimos lógicamente o teóricamente con ese pacto fiscal. Entonces, efectivamente, es anacrónico. Y entonces lo que dicen los gobiernos de los estados es, oye, pues es que cada vez hay menos lana o no hay suficiente. Pues no, no hay suficiente porque la base fundamental que había y que ya no hay eran los excedentes petroleros. Entonces, la cantidad de dinero que es participable o que se puede transmitir vía aportaciones a entidades federativas es significativamente menor. Entonces, ante la premisa cierta, tenemos problemas financieros. Existe una respuesta de decir, es que tu papá gobierno desde los sótanos de poder eres el malo de la película. Eso no es cierto. A ver, si nosotros vemos de dónde ha salido el dinero para todo el país desde los años 80, los principales financiadores de todo el país, y son los únicos que se han puesto mucho más de lo que han recibido, son dos estados de la República, Campeche y Tabasco. Pues porque de ahí venía el petróleo. Y en alguna otra medida podríamos poner también a Chiapas por la generación eléctrica. En otras palabras, no se vale lo que se está señalando, porque lo que normalmente están haciendo es considerar solamente los fondos participables y muy concretamente lo que llaman los ramos 28 y 32 del presupuesto, es decir, aportaciones y participaciones federales, que en buena parte es el dinero que le transmite el gobierno federal a gobiernos estatales, a gobiernos municipales y a entidades paraestatales, municipales y estatales.
Y efectivamente, entonces ahí tenemos un traslado relativamente menor del conjunto de los recursos públicos del Poder Federal, pero se confunden dos cosas básicas. Una cosa es Jalisco y otra cosa radicalmente distinta es el gobierno del estado de Jalisco. Es decir, una gran parte del gasto público en Jalisco no lo está ejerciendo el gobierno estatal, sino lo ejercen gobiernos municipales y lo ejerce sobre todo gobierno federal. O sea, si nosotros hablamos qué hace la Secretaría de la Defensa de Marina o la Guardia Nacional o la Comisión Federal de Electricidad o las obras de gran parte de carreteras o de infraestructura o de educación o de salud viene por parte de gobierno federal. Entonces no podemos decir que lo que no se ha gastado por parte del gobierno de Jalisco simplemente ya no haya nada para los jaliscienses. Me parece que eso no se vale. Es decir, ahí hay un elemento, un manejo de cuentas incorrecto. A mi parecer, el término fundamental tendría que ser, y es técnicamente complicadísimo aún con la tecnología que existe, que si fuera posible una georreferenciación del uso de cada peso del presupuesto de egresos de la federación. Es decir, saber qué parte del salario, qué sé yo, del secretario de Marina va para Jalisco y qué parte de ese salario va para cada uno de todos los demás estados de la República. Eso evidentemente no se puede hacer. Mientras no se pueda hacer esa georreferenciación plena de los recursos o no haya un esfuerzo para aproximarse a eso, no podemos decir, digamos, en una en una lógica, digamos, razonable, que se esté fuertemente castigando a Jalisco o a Guanajuato o a Querétaro o a Aguascalientes o al estado que sea en términos de la lógica federal. Hay otro problema. Una gran parte de las garantías para comprometer deuda por parte de los gobiernos de estados y municipios es poniendo justamente en garantía las participaciones federales. Entonces, si las participaciones, se dice, están limitadas, también se limita la capacidad de endeudamiento de estados y municipios. Sin embargo, por ejemplo, doctor, el gobierno de Jalisco, en particular el gobierno de Alfaro, en el transcurso de estos 6 años pidió dos créditos muy cuantiosos, un crédito por más de 5.000 millones de pesos y otro por más de 6.000 millones de pesos. Esto incrementó de manera muy considerable la deuda del Estado, de tal manera que de 17.000 millones de pesos de deuda, terminaría superando los 36.000 millones de pesos de deuda. ¿Eso qué significado puede tener en el proceso de transición de esta administración de Alfaro a la administración de Pablo Lemus? Inclusive un poco más ahorita, según qué es lo que se meta en las cuestiones de deuda, pero sí nos estaremos acercando, según el Centro de Estudios Fiscales de la Cámara de Diputados, a los 40.000 millones de pesos. Y curiosamente, dentro de lo que es los niveles de endeudamiento del país, es un endeudamiento, llamémosle medio alto, pero no aparece todavía en la lógica de endeudamiento excesivo. Endeudamiento excesivo, brutal, en términos de población, en términos de relación con el PIB, en términos absolutos, en términos de proporción con respecto a los ingresos públicos, etcétera, Nuevo León. Entonces digo, yo no sé si se quiere seguir el camino de Nuevo León en esta lógica, pero sí aparece un incremento sobre todo parece que lo será en el 2024, justamente por proyectos que tú mismo has señalado, como se hizo en otros casos, como se hizo, por ejemplo, con los Juegos Panamericanos del 2011. Es decir, donde se crean, digamos, grandes obras de elefantes blancos, una especie de la obra póstuma del rey, y que luego genera enormes cargos para la población en el mediano plazo. Pero hay otra serie de problemas, no es solamente el monto, Pedro. Yo diría que hay puntos también sumamente graves. Uno de ellos, la tasa de interés. O sea, no es solamente cuánto te endeudas, sino en qué condiciones te endeudas. Si estamos teniendo un crecimiento fuerte de la deuda, derivada del crecimiento de tasas de interés a nivel nacional y de todos los estados,
Jalisco es uno de los que dice quítate que ahí te voy. Es decir, se contrata a tasas de interés mayores que la gran mayoría del país. Y esto genera evidentemente problemas de compromiso. Entonces, no es solo el problema de endeudarse, sino de cómo lo haces. Y entonces es cuando más cuidado habría que tener en cómo endeudarse si sabemos que la tasa de interés es brutal. Si yo tengo una tarjeta de crédito y me cobran 20, 25% anual, pues uno dice, "Pues suena muy bien, pues vamos a ver, podemos generar un proyecto de inversión y aunque no aumenten mis ingresos al año 25%, pues vamos a hacerle la lucha. Pero si de repente me endeudo a una tasa de interés del 60, 70, 100% en tarjeta de crédito y además es para cosas que normalmente no siempre están bien hechas, pues está mal. O sea, uno dice está muy grave. Otra cosa es endeudarse y luego no cuidar aquello que hicimos con la deuda. Por ejemplo, si nosotros tuvimos un enorme endeudamiento con el macroperiférico, y luego resulta que las puertas de las estaciones del macroperiférico están todo el tiempo abiertas con todo el riesgo que implica para la población, para los usuarios, que no funcionan las pantallas de a qué hora pasan los trenes o la dirección, o que de repente hasta le meten huachicol a los, no a los trenes, a los autobuses estos de dos módulos que tiene, pues entonces uno dice, a ver, nos endeudamos bestialmente para algo a lo que no le damos buena conservación. Un problema que yo veo en la lógica del próximo gobierno es una especie de consideración que el gasto corriente por definición es malo y el gasto de inversión por definición es bueno, cuando podemos tener un gasto corriente que resulta indispensable para mantener la inversión que se acaba de hacer. Es decir, eh, eh, hay que diferenciar entre gastar bien y mal, no entre gastar solamente en corriente de inversión, si no nos generan nuevos problemas o un desperdicio de deuda anterior. Ese es el problema que veo. Doctor, ¿has percibido tú que el gobierno de Enrique Alfaro haya tenido una orientación social clara o no la ha tenido? Mira, en términos generales, pues sí se habla de diversos elementos y de fuertes críticas a lo que ha hecho el gobierno federal. Te doy dos casos, uno de ellos es el de salud y el de educación. De hecho, es los puntos donde quiere centrar la salida del pacto fiscal inicialmente Alfaro. Pero si nosotros ubicamos la situación de salud, se podrá decir muchas cosas que efectivamente pudieron haber estado muy mal de parte del gobierno federal en materia de salud. Es una de las grandes deudas que dejó, digamos, en términos sociales, López Obrador, ¿no? Terminó de cuajar la lógica de decir vamos a tener un sistema de salud casi casi escandinavo. Estamos lejísimos de eso. Pero decir que en Jalisco se haya hecho alguna gran cuestión alternativa que efectivamente mejore sustancialmente las condiciones de salud de la población de Jalisco con respecto a la evolución de la población nacional, pues tampoco. Si nosotros vemos en términos educativos, pues también tenemos permanentemente pues dificultades financieras, sobre todo si nosotros salimos de las áreas económicas de mayor privilegio dentro del estado de Jalisco. Entonces, finalmente hay que recordar que una gran parte del gasto social que se ejerce en México, fundamentalmente en economía de mercado, las transferencias directas a la población para que pueda llevar una vida eh, aceptable, digamos, dentro del contexto del país, pues son transferencias que está ejerciendo el gobierno federal en una lógica que tienda a la universalidad, no en una lógica de gobierno estatal. Ahora, que el gobierno estatal desarrolle obras de infraestructura en zonas marginadas, pues qué bueno, es su trabajo. Es decir, pero no es que sea algo especial o algo que haya que dar las gracias, es su obligación. En lo que ha planteado Enrique Alfaro, que ya se va este jueves, jueves 5 de diciembre, en lo que ha planteado él con respecto al pacto fiscal o a un nuevo pacto de coordinación fiscal, también ha amenazado con la idea de que Jalisco podría salirse o debería salirse en algún momento del pacto fiscal si no es atendido. ¿Qué significaría eso? ¿Qué sentido tendría? ¿Valdría la pena considerar algo de esa naturaleza? O en qué condiciones quedaría Jalisco si tomara una decisión extrema de esa naturaleza?
Yo creo que ahí sí realmente es digno de alguna película mexicana de la época de Pedro Infante o de Jorge Negrete, el manejarlo en esos planos. O sea, no me parece que tenga alguna posibilidad real. ¿Qué significaría salir del pacto fiscal? Pues generar un caos en toda la estructura de cobro de impuestos y de estructura de gasto público. Y me explico, a ver, ¿qué pasaría si se dijese, bueno, aquí no vamos a cobrar ISR e IVA federal? Y entonces vamos a cobrar un ISR e IVA estatal. Eso no le quitaría el derecho al gobierno federal de cobrar ISR e IVA. Entonces, que tendríamos un ISR federal y un ISR local, como en Estados Unidos, un IVA federal y un IVA local o impuestos especiales de un lado y del otro. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Doy un ejemplo. La relación Puerto Vallarta-Nuevo Nayarit. Entonces, ¿qué? Cruzando el puente, tendríamos dos estructuras fiscales radicalmente distintas en una misma ciudad. ¿Qué ocurriría, o qué ocurre en términos de la capacidad gubernamental realmente de la negociación de créditos sin aval de gobierno federal, cuando para deuda pública se requiere esa garantía de NAFIN, de Banobras, del Banco de Comercio Exterior, a nivel federal? ¿Qué ocurre si con la deuda que ya tiene Jalisco, de repente se dijera el gobierno federal retire el aval? Es decir, yo no veo que eso sea defender a Jalisco. O sea, a mí me parece un sinsentido. Doctor, desde la visión de un economista como tú, con la experiencia que tienes en la academia y en la consultoría en esta materia, ¿en qué condiciones se da la transición en Jalisco desde el punto de vista económico? Mira, Jalisco tiene una serie de ventajas importantes de inversión extranjera en sectores de punta. Estoy hablando sobre todo de la microelectrónica, estoy hablando de autopartes, de sector de agrícola de exportación, en berries, en aguacate, en una serie de productos que son significativos. Si lo viéramos desde una lógica puramente financiera, parecería pues que ahí la lleva. Pero al mismo tiempo tenemos problemas enormes. A ver, ¿cómo es posible que presumiendo Jalisco, que es un estado de los que está mejor en el país, mucho de lo que señala el próximo gobernador es casi casi somos campeones en un montón de cosas y somos bien buenos, y sin embargo, lo que estamos teniendo es un salario promedio de cotización al IMSS inferior al promedio nacional? O sea, ahí hay algo grave. Si no es que estemos en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, es que estamos abajo del promedio del país en el salario, que es la base de ingreso y de condición de vida de gran parte de la población. Entonces ahí nos está hablando de un problema. Si nosotros hablamos de concentración de patrimonio, es brutal. ¿Qué ocurre con el sector inmobiliario? Cuando en el área metropolitana de Guadalajara el valor de la renta o el valor de la compra de propiedades es verdaderamente exorbitante con respecto al ingreso promedio que tiene la población en estas delimitaciones territoriales. ¿Qué ocurre en términos ambientales cuando el Lerma Santiago es uno de los ríos más contaminados del mundo? ¿Qué está ocurriendo cuando estamos teniendo asuntos tan desastrosos como son los problemas de salud infantil, de diálisis en, por ejemplo, la zona de Poncitlán? ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos situaciones que se mantienen de marginación tan terribles, sobre todo en comunidades indígenas? A ver, perdón, podríamos seguir al infinito. Las condiciones de vivienda, de hacinamiento y al mismo tiempo de abandono en zonas periféricas de las grandes ciudades, cuando estamos teniendo reclamos presupuestales, por ejemplo, desde la propia Universidad de Guadalajara, cuando estamos, a ver, no podemos afirmar que estamos viviendo una situación buena o maravillosa con respecto al promedio nacional y decir nosotros no somos como los de otras regiones del país, como aquellos del centro. Nosotros somos la cuna de la mexicanidad, pero no somos como los mexicas. Es decir, los de origen mexica no son mexicanos, nosotros sí. A ver, aparece como un absurdo. Y me parece que eso es llevar una lógica discursiva inclusive difícil de entender.
¿Cómo hablar de esta lógica de decir somos campeones nacionales y de mexicanidad en términos de hablar mariachis y tequila, cuando de repente estamos teniendo que el paisaje agavero está generando un nivel de contaminación verdaderamente bestial en niveles de tierras y aguas de todo el estado? ¿Cómo poder referir el tipo de cosas de mexicanidad cuando al mismo tiempo buscamos el establecer acrónimos para que suenen en inglés de gran parte de obras que tratan de ser apoyadas por sector público? Y entonces una cosa que se llama México Innovación y Diseño, MIND, no, pues para que suene como Mind. O cuando de repente teníamos un centro, digamos, de recreación para niños, con una lógica, con un nombre, digamos, de juegos tradicionales, y de repente ahora se convierte en el Happy. Pero para que vean que no es inglés, es Jalisco Paseo Interactivo. Eso es doble moral en el manejo. Y al mismo tiempo generamos un abandono, inclusive, que en lógica turística me parece hiriente, de un absoluto abandono de las pocas zonas arqueológicas importantes que tenemos, no solo en el estado, sino inclusive en el área metropolitana de Guadalajara, como en el caso del Iztépete. Es decir, abandonamos lo que es local y al mismo tiempo decimos que somos cuna de mexicanidad. Hablamos de la lógica de los mariachis y buscamos poner las cosas en inglés. Tratamos de relacionarnos buscando el mercado externo y no vemos cuáles son las condiciones de vida para justamente la base histórica del mercado interno de Jalisco. Perdón, pero a mí no entender. O sea, Jalisco no es como dicen el motor, la locomotora de la República. No, no, digo, a ver, no puede haber locomotora sin energía, es decir, sin generar gasolinas, sin tener petróleo, sin generar electricidad, sin, a ver, bueno, podrá ser la locomotora, pero pues ahí de museo de hace un siglo. ¿Cómo describirías, para cerrar la entrevista, cómo describirías a Enrique Alfaro? Mira, a mí me da mucha tristeza. Me parece que es un gobierno que llegó con una bandera. Pues está el discurso de la refundación, pero yo diría al menos de cambio. Si uno ubica el tipo de mensaje del 2012, del 2015 todavía, en términos como de un estado social mucho más dinámico, mucho más participativo. Recordemos que su lema de campaña fue que la gente mande. Entonces cabe preguntarse después de estos 6 años, ¿qué gente es la que mandó? Ni hablar, doctor, pues te agradecemos mucho que hayas estado con el auditorio de Puntos y Comas. Es un gusto haberte tenido. El doctor Ignacio Román Morales, doctor en Economía por la Universidad de París e integrante de la organización Oxfam, una organización que pretende visibilizar, hacer una campaña para que visibilicemos la desigualdad extrema en el mundo. Gracias, doctor. Fue un placer. Buenas noches. Muy fuerte abrazo, Pedro, lo mejor para tu público y para ti mismo. Gracias, buenas noches. Bueno, pues el gobierno del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz le entregó la administración estatal a Enrique Alfaro Ramírez el jueves 6 de diciembre del 2018 con una deuda directa de largo plazo de 17.500 millones de pesos, alrededor de 2.500 millones de pesos más que la deuda entregada en 2013 por el mandatario panista Emilio González Márquez. El 10 de octubre del 2022 comparecieron ante el Congreso de Jalisco los secretarios Juan Partida de la Hacienda Pública y David Miguel Zamora de Infraestructura y Obra Pública para informar que los 6.200 millones de pesos autorizados por la legislatura estatal al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, el 22 de mayo del 2020, ya se habían utilizado y que no se anticipaba la solicitud de más deuda. Durante la administración de Alfaro Ramírez, el Congreso de Jalisco le autorizó otro crédito por 5.250 millones de pesos para una suma total de endeudamiento por 11.450 millones de pesos. El primer crédito, se dijo, fue para comprar maquinaria que se entregó a municipios del estado y el segundo para reactivar la economía ante la pandemia de coronavirus. Las deudas
se pagarían en 20 años. Por el tamaño de su deuda al cierre del 2023, Jalisco ocupaba el séptimo lugar a nivel nacional por debajo de Veracruz, que sumaba 49.926 millones de pesos, y de Coahuila con 38.278 millones de pesos, pero estaba por encima de Sonora, que sumaba 32.046 millones de pesos, y Baja California, que tenía deuda por 26.101 millones de pesos. Vemos la diapositiva número 9 y en esta diapositiva número 9 observamos cómo ha evolucionado la deuda de Jalisco desde el 2014 hasta el 2023, hasta cerrar el 2023 con 36.595 millones. En un primer momento, durante el periodo 2014-2019, la deuda del gobierno de Jalisco se mantuvo alrededor de 3.300 pesos por persona. En un segundo momento, mismo que abarca desde 2020 al 2023, la deuda jalisciense se ubicó alrededor de los 4.300 pesos por persona. Específicamente, a 2023, la deuda por persona en el estado de Jalisco se ubicó en 4.233 pesos por persona, monto superior en 125 pesos al monto por persona de deuda observado durante el 2022. Y vemos en la diapositiva número 11 cómo evolucionó la deuda per cápita, es decir, por persona, por cada habitante de Jalisco, entre el 2014 y el 2023. Al cierre del 2023, cada persona que vivía en Jalisco debía 4.233 pesos. A partir de este viernes 6 de diciembre del 2024, asume la gubernatura de Jalisco el emesista Jesús Pablo Lemos Navarro, un gobierno que se presume dará continuidad a las políticas de la administración que le antecedió, encabezada por Enrique Alfaro, que privilegió los intereses del sector privado y en particular de los empresarios inmobiliarios. Y con esto terminamos hoy puntos y comas. Gracias por su atención, por su gentileza. Buenas noches y descansen.